Hola, mi nombre es Yoaline Pardo Núñez. Yo soy catedrática del CONACYT, asignada al CIATEC desde hace ya 6 años, va a ser. Y bueno, originalmente yo estudié biología, que es la carrera por la cual me enamoré de la ciencia. Y después, cuando decidí seguir con mis estudios, me fui hacia desarrollo rural, y posteriormente me fui a sociología. A ver, normalmente biología y sociología cada vez se asocian más y es algo bonito cuando te das cuenta de que no existen los recursos naturales, no existe nada sin la intervención de los humanos y las humanas y te das cuenta de que tienes que entender lo que está pasando en múltiples partes del ecosistema. Em, la verdad es que cada vez siento más que ciencias sociales y naturales se corresponden entre sí y no pueden estar desligadas por más pura que quieras que sea tu investigación. Tienes que entender cómo la sociedad le da forma al entorno natural y cómo el entorno natural también define a la sociedad misma. Yo me subí al tren de la ciencia, principalmente originalmente de las naturales, gracias a la biología, por, por un profesor de la prepa que daba la materia y es el profesor más didáctico que tuve en toda mi trayectoria de escuela, de mis primeros años formativos. Y era muy interesante porque él era el profesor que hacía menos distinciones de sexo de toda la carrera, ¿no? Casi todos los profesores o profesoras en algún momento usan el equivalente a decir lloras o corres o haces las cosas como niña, ¿no? Y, y él en algún momento nos hizo conscientes de que pues realmente no había cómo eran las cosas hechas por niñas o por niños, ¿no? Que realmente ese es un estigma que vamos poniendo y que realmente era demasiado desde la perspectiva de los hombres ¿por qué? Porque se iba inculcando de generación en generación para hacer sentir que las mujeres hacían las cosas de una forma distinta y que no era lo más aceptable, ¿no? Y entonces creo que justamente la parte de género que trajo este profesor a las clases y a la forma en la que enseñaba fueron las que contribuyeron a que me gustara la biología en un primer momento. Y así es como decidí estudiar la biología. Eh, ya les conté cómo hilé todas las partes y cómo me seguí de biología a desarrollo rural y de ahí a sociología, que es lo que más ejerzo actualmente. Bueno, las mujeres que han sido para mí representativas como científicas, porque le han aportado mucho tanto a la ciencia como a la ciencia en México, son la doctora Elena Lazos Chavero, perdón, del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM. Ella también es bióloga, con ella hice mi servicio social y bueno, me pareció siempre una mujer impresionante porque vamos, ella nunca tuvo una posición como de mujer, pero tiene una personalidad muy fuerte y realmente su interés está justamente en colaborar con las comunidades para que los recursos naturales sigan existiendo y estos sean utilizados en beneficio de una sociedad amplia, ¿no? No nada más de unos cuantos. Y bueno, ella me enseñó muchísimo y creo que ayudó mucho a mi empoderamiento, ¿no? El notarla a ella, cómo era y cómo se movía en, en terrenos tanto científicos como comunitarios. Y la otra persona es Catarina Ilsley. Ella es una de las fundadoras del Grupo de Estudios Ambientales en México, que en los años 70 eran como una hippie y decidieron como grupo profesionalizarse, estudiar una carrera. Ella estudió biología también y estudiaron esta carrera y después generaron una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes que ha tenido estudios e impactos tanto en la ciencia, porque dialogan con grupos científicos y también con comunidades sociales, ¿no? Y ayudan mucho al diálogo entre actores sociales y actores científicos para que se entienda que los dos tienen una gama de conocimientos muy importante y que la interacción es la que puede llevar al buen vivir de unos y de otros, ¿no? Que no hay ciencia si no se sube al tren de la ciencia a las personas, a las comunidades. Katy Ilse en particular siempre trabaja con mujeres, bueno, siempre trabajaba, perdón, Katy Ilse ya en paz descanse, y bueno, ella contribuyó a la formación de muchas promotoras comunitarias muy empoderadas
cuyo trabajo ha ayudado a que las niñas también las admiren y a que ellas se conviertan también en un pilar de sus familias, ¿no? Y sean personajes relevantes y liderazgos en las comunidades. Bueno, esos son los dos personajes que me parecen impresionantes en la ciencia y en la ciencia en México y son bastante contemporáneas. Todavía Elena Lazos Chavero tiene para muchos años más de aportes, ¿no? Pero también yo tenerlos. Mm, por último, ¿qué les diría a las niñas y a las jóvenes que están estudiando actualmente? Es que más allá de que se vayan a la actividad científica o no, siempre, nunca dejen de ser curiosas, nunca dejen de preguntar por qué o qué es lo que está pasando, siempre quieran indagar más y que, bueno, cuando escuchen cosas de hacerlo como niña o como mujer, pues piensen que eso es hacerlo bien o hacerlo mejor, ¿no? Y no sientan y no dejen de sentir que es en detrimento de o que es algo que las pone abajo de.